Masa y peso. Bueno, la pregunta acá es, ¿qué significa masa y qué significa peso? ¿Será que es lo mismo o tiene significados diferentes? ¿Alguien me podría decir qué cree que significa masa y qué significa peso? Masa, la complexión de un cuerpo y peso, lo que pesa. Bueno, ahí aparentemente casi que lo mismo. ¿Alguien más? Masa es algo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo? Algo que ocupa un lugar en el espacio. Algo que ocupa un lugar en el espacio, ¿eso qué es? Masa, Masa. Ah, bueno. ¿Y peso? algo que pesa. Algo que pesa. Bueno, entonces ahora la pregunta, ¿algo que pesa ocupa también un lugar en el espacio? Sí, Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? sí. Bueno, aparentemente, pues diríamos que es lo mismo. Bueno, pero resulta, al igual que con otros conceptos que hemos visto como rapidez, velocidad, distancia, desplazamiento y así varios aspectos que hemos visto a lo largo de lo que lleva del año. Ya prácticamente esta semana estamos concluyendo el tercer bloque. Hemos visto que hay palabras que normalmente las utilizamos, pero que en física tienen conceptos diferentes, ¿sí? Normalmente cuando, por ejemplo, a uno le están diciendo, mire, ¿y usted cuánto pesa? Y entonces nosotros decimos, mire, yo peso 160 libras, ¿sí? Y realmente, miren, aunque la palabra se utiliza mal porque dice yo peso 160 libras, realmente lo que uno está contestando ahí es al concepto de masa. Porque masa, ya vamos a ver ahorita de que la masa es una cantidad de materia y el peso, por lo contrario, es una fuerza, ¿sí? Recuerden de que estamos trabajando la ley de Newton, ¿verdad? Y específicamente la segunda ley, que es la ley de la fuerza. Pero el peso es una fuerza normal, una fuerza ejercida por un elemento que ya trabajamos en la caída libre. ¿Alguien me podría decir qué elemento es? La gravedad. La gravedad. Muy bien. ¿Sí? Sí. La gravedad es la que tiene que ver acá. Entonces, vamos a ver primero, miren, tenemos acá una imagen, dice diferencia entre masa y peso. Entonces, ahí observan ahí a un astronauta. Miren, primero está sobre la Tierra y viene el astronauta y dice, mi peso en la Tierra es aproximadamente 560 newtons. Y luego el astronauta está en la Luna y dice, mi peso en la Luna es aproximadamente 90 newtons. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la Tierra, si estamos hablando de la misma persona, el mismo astronauta, por qué en la Tierra pesa 560 y en la Luna pesa 90? ¿A qué se debe eso? Por la gravedad. La Tierra hay menos gravedad. Por la gravedad, ¿sí? La gravedad es el elemento más importante acá. Pero miren, en cambio, viene el astronauta y dice, mi masa es siempre 56 kilogramos. Independientemente si el astronauta va a estar en la Luna o en la Tierra, su masa es la misma. Recordemos que en el Sistema Internacional de Medidas, la masa se mide en kilogramos. En el sistema inglés, la masa se mide en libras. Era lo que habíamos hablado el otro día, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, aquí en Guatemala, utilizamos los dos sistemas. Dependiendo de la situación, así se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo a la tienda, no dicen, mire, deme 1 kilo de azúcar, sino decimos, deme 1 libra de azúcar. Entonces ya son aspectos de las unidades de medida. Ahora,
En cuanto a algunas diferencias, y esto no tienen mucho porque esto lo van a hacer en su hoja de trabajo, porque en su hoja de trabajo van a hacer un cuadro comparativo. Y entonces dice, miren, masa es la cantidad de materia, ¿sí? Masa, cantidad de materia. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro a los objetos. ¿Y cuál es esa fuerza de atracción? O sea, la que está generando esa atracción es la gravedad, por eso es que tiene que ver con la gravedad del peso. La masa nos dice que es una cantidad escalable. Aquí dice escalable, pero nosotros lo conocemos como cantidad escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que solamente necesita de unidad de medida. En cambio, el peso es una cantidad vectorial. Esto quiere decir de que aparte de tener un número, una unidad de medida, necesita tener una dirección y un sentido. Luego nos dice que la masa de un cuerpo es constante en todas las partes del universo. Si mi masa es de 50 kilogramos, no importa si yo estoy en el Sol, en la Luna, en Marte, en Mercurio, en una estrella, en cualquier otro lugar del universo, mi masa sigue siendo 50 kilogramos. Sin embargo, el peso de un cuerpo varía de un lugar a otro y llega a cero en el centro de la Tierra y lejos de la superficie terrestre. De que usted y nosotros podríamos tener un peso de cero. ¿En dónde tendríamos un peso de cero? En donde la gravedad no tiene efecto, ¿sí? O al menos la gravedad, lo que hemos llamado ingravidez. Y por eso, por ejemplo, vemos los videos de los astronautas en donde flotan, ¿verdad? Porque están en una ingravidez en donde la gravedad es cero. Dice que la masa de un cuerpo en movimiento es la masa es igual al peso dividido la gravedad. Y el peso de un cuerpo es el peso igual a masa por gravedad. Aquí nosotros vamos a cambiar un poco porque nosotros vamos a utilizar la letra W como peso, no la letra P. La masa dice que puede ser determinada por una balanza, ¿sí? Entonces ustedes van a comprar algo, una libra de frijol, y ustedes miran de que ahí tienen una balanza, ¿sí? Una pesa, y ahí lo miden. Ahí se mide la masa. En cambio, el peso de un cuerpo se mide por una balanza de resorte. A esta balanza se le llama dinamómetro, que es un resorte graduado para poder medir el efecto que tiene la gravedad sobre las diferentes masas. Y dice que la unidad de masa es el kilogramo y la unidad del peso es newton. ¿Por qué la unidad del peso es newton? ¿Por qué creen que la unidad de... Porque es una fuerza. Porque es una fuerza, ¿sí? Y nosotros ya vimos que una de las unidades de medida para la fuerza es el newton. Muy bien. Entonces voy a avanzar y vemos acá. Entonces ya vemos una definición ya más clara, ¿verdad? Decimos que masa es la representación de la cantidad de materia en un cuerpo. Esta siempre es la misma. Y aquí está claro, ¿verdad? Tu masa es la misma en la Tierra y en Marte. No cambia, ¿sí? Es la misma. El peso es la representación de la fuerza ejercida sobre el cuerpo por la gravedad. Y esto puede variar según el plano de referencia. Cuando estamos hablando del plano de referencia, nos referimos al lugar en donde se encuentra el objeto. Entonces, aquí está la ecuación que vamos a utilizar. Miren. La ecuación de la segunda ley de Newton, que es de fuerza, decía que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Ahora, como el peso es una fuerza, por eso se cambia la F por la W, que va a significar peso. La masa es la misma y ahora esa aceleración no va a ser cualquier aceleración, sino que esa aceleración se llama gravedad. Y por eso en lugar de la letra A se utiliza la letra G. Pero realmente es la misma ecuación, solo que utilizando otras letras. Y aquí a un lado tenemos los valores de gravedad aproximados para
los planetas y satélites en nuestro sistema solar. Entonces tenemos, miren, en Mercurio la gravedad es de 2.8, en Venus 8.9, en la Tierra 9.8, en Marte 3.7, en Júpiter 22.9, en Saturno 9.1, en Urano 7.8, en Neptuno 11.0 o 11 y en la Luna 1.6. En cuestión a referencia, podemos ver que en donde hay menos gravedad es en la Luna y en donde hay mayor gravedad es en... ¿Dónde? Júpiter. En Júpiter, ¿sí? Hay algunas, yo por ejemplo he leído un libro acerca del universo que son libros de Stephen Hawking y en algún momento se menciona ahí que hay planetas que se han descubierto que no están dentro de nuestro sistema solar, en donde la gravedad es tanta que el peso sobre nuestro cuerpo sería demasiado. Recuerden de que es una fuerza sobre nuestro cuerpo, que sería, por ejemplo, como tener un barco encima. O sea, literalmente, si nosotros viajáramos a ese lugar, la fuerza con la que atrae ese planeta nos aplastaría literalmente por esa presión que está ejerciendo sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, así que, miren, en la Tierra estamos equilibrados, ¿verdad? Y ustedes ahí verán los efectos que tiene la gravedad. Entonces, vamos a pasar a resolver algunos problemas acerca sobre el peso, ¿verdad? Y así vamos a ir encontrando esas diferencias que hay. Muy bien. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Me confirman si ya copiaron acá para poder avanzar la diapositiva? Dice, profe. Profe. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a trabajar bien. Entonces nos dice acá, ¿cuál es el peso de un cuerpo de 300 kilogramos en los diferentes planetas del sistema solar? Bueno, nuestra ecuación es sencilla, recuerden. Peso, que es W, igual a masa por gravedad. Entonces vamos a ir con Mercurio. Entonces en Mercurio, la masa es 300, la gravedad nos dice que es 2.8, entonces multiplicamos 300 por 2.8. Esto nos da 840. Y recuerden, la unidad de medida es Newton. En este caso estamos trabajando Newton porque tenemos kilogramos y esos valores de gravedad están en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Esto es Mercurio. Vamos ahora con Venus. La ecuación es masa por gravedad. Entonces decimos, la masa es 300 y la gravedad es 8.9. Entonces decimos 300 por 8.9. Y esto nos da 2000. 2670. Muy bien. Y eso es newtons. Ese es el valor del peso.
Ahora, vamos a ir con la Tierra. Ese es el último que voy a hacer yo y los demás los van a hacer ustedes. Entonces, masa por gravedad es igual. 300. Y el valor de la gravedad en la Tierra es 9.8. Entonces, 300 por 9.8 es 2.940 newtons. Entonces, ven, la solución de esto es bien sencilla. Bien sencilla. Entonces, ahí está. Ustedes, pues, se van a encargar de resolver. Ahí tienen los valores de la gravedad. Y entonces lo van a resolver. Bueno, me confirman cuando lo hayan copiado para poder pasar al siguiente problema. ¿Ya, profe? Muy bien, muchas gracias. Ya, profe. Muy bien. Entonces ahí voy a avanzar. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Dice, ¿cuánto pesa un cuerpo de 35 kilogramos? Dar la respuesta en newtons, kilogramos fuerza, eso es lo que significa esa KGF, kilogramos fuerza, y ponda. Cuando no se nos especifica qué lugar en estos problemas, entonces nos estamos refiriendo a la Tierra, ¿verdad? Entonces sabemos de que la gravedad en la Tierra es 9.8. Entonces decimos acá. El peso es masa por gravedad. Estoy omitiendo aquí la parte de pasos. Miren, aquí la masa es 35 kilogramos y la gravedad es 9.8. Entonces digo ahí, peso es igual. 35 por 9.8. Entonces hacemos ahí la multiplicación. Y eso nos da 343 newtons. Entonces ahí tenemos 343 newtons. Y nos pide acá que expresemos en newton, kilogramos fuerza y onda. Ya tenemos en newton. Entonces, para nosotros lo que vamos a hacer es una conversión. Para ello nos ayudamos de las equivalencias. Entonces, dice 343 newton por. Vamos a convertir a kilogramos fuerza. Entonces aquí dice, miren, que un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. Los newtons van abajo y los kilogramos fuerza en este caso van a ir arriba. Entonces, respectivamente, el 1 con kilogramos fuerza y el 9.8 con newton.
Entonces lo que tenemos que hacer aquí es una división. 343 dividido 9.8. Esto es 35 kilogramos fuerza. ¿Sí? Si se dan cuenta, prácticamente regresamos al valor de la masa, ¿verdad? 35 kilogramos. Ahora vamos con el siguiente. Decimos 343 newtons. Para eliminar newton, este va a ir en la parte de abajo. Como vamos a convertir aquí a poundal, entonces arriba vamos a escribir la letra P. Y aquí mi factor me dice que un poundal tiene 0.13826 newton. De igual manera, aquí vamos a hacer una división. Entonces decimos 343 dividido 0.13826. Y esto nos da como un valor 2480.83. Ahí se eliminan los newton y entonces nos quedan poundal. Ahí está. Poundal. De esa manera, cuando se nos pida expresar en otra forma, ¿verdad? Así es como lo vamos a tener que hacer. Profe, disculpe, Sí, dígame. ¿qué dijo que significaba la K, la G y la F? KG significa kilogramo y la F significa fuerza. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos otros que dicen GRF, LBF. Las primeras dan la unidad. Gramos, fuerza. Libras, fuerza. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si ustedes dijeran, miren, si yo le pregunto a ustedes su peso, hablando ya del concepto de física, y ustedes me dicen, miren, yo peso 162 libras. Si yo solo lo digo así, estoy hablando de masa. Pero si yo quiero hablar del peso, ¿sí? Yo debo decir 162 libras fuerza. ¿Verdad? Así es como lo debo de decir. 162 libras fuerza. Es solo la F la que se dice. Gracias, profe. Muy bien. Y así, algo apresurado, vamos a resolver el otro, que solamente es acerca de la masa. Se dice, ¿cuál es la masa de un cuerpo que pesa 850 newton? Entonces, vean que ahora nos da el peso. Y debemos de calcular la masa. Entonces, la ecuación es sencilla. La masa es el peso dividido la gravedad. Entonces, el peso es 850 newtons. Y la gravedad es 9.8. Entonces se divide 850 entre 9.8. 86.73. 86.73. Y como estamos hablando del sistema internacional, esto es kilogramos, porque estamos hablando de. Y así entonces es como se trabajan estos problemas acerca de masa y peso. Yo espero que les haya quedado claro, que ahora ya entiendan cuál es la diferencia entre masa y peso.